Miserere mei, Deus, miserere secundum misericordiam tua. Ten misericordia de mí, Dios mío, según tu bondad. Así comienza el Salmo 50. Ese Salmo miserere que ha alimentado la oración de cada generación del pueblo de Dios. Los sacerdotes y los que hacen la liturgia de las horas. Los sacerdotes cada viernes, al recitar laudes, recitamos ese salmo. San José María y sus sucesores, como una costumbre para el Padre, lo recitan también cada noche, expresando con el cuerpo el tenor de las palabras que componen palabras del Papa Francisco, Magnífica de la Misericordia. Decía el Papa, el Magnífica de un corazón contrito y humillado que en su pecado tiene la grandeza de confesar al Dios fiel, que es más grande que el pecado. El Salmo Miserere, en la tradición de Israel, está en los labios del rey David, cuando el profeta Natán fue a reprocharle de parte de Dios el adulterio que había cometido con Betsabé y el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. El profeta no echó directamente en cara al rey su pecado. Se sirvió de una parábola para que fuera el mismo David quien llegara a reconocerlo. Peccavi Domino, pequé contra el Señor, dice David, según el segundo libro de Samuel. El miserere que sale del corazón del rey expresa también su desolación interior, la conciencia del dolor que ha sembrado a su alrededor. Percibe el alcance de su pecado contra Dios, contra los demás, contra sí mismo. Pero eso lo lleva a buscar el refugio y curación en el Señor, el único que puede arreglar las cosas. Como dice San Juan en la primera de sus cartas, en su presencia tranquilizaremos nuestro corazón, aunque el corazón nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todo. Cuando pecamos, nos dejamos engañar desde un primer momento quizás por una especie de liberación que el pecado promete. Un hacerse autónomo de Dios para ser verdaderamente uno. Pero esa aparente liberación, que es un espejismo, se convierte pronto en una carga pesada. El hombre fuerte y autónomo que creía poder silenciar su conciencia llega tarde o temprano a un momento en que queda como desarmado. El alma ya no puede más. Decía nuestro padre en un escrito, no le bastan las explicaciones habituales, no le satisfacen las mentiras de los falsos profetas. Y allí está el inicio de la conversión o de una de las sucesivas conversiones que tiene que haber en la vida, que son, decía el padre, más importantes aún y más difíciles de vivir. El proceso de conversión no es siempre tan rápido como en la historia del rey David. La ceguera que precede y acompaña al pecado y que crece con el pecado mismo puede prolongarse después, a veces tiempo largo. Nos engañamos con justificaciones, nos decimos que la cosa pues no tiene tanta entidad. Engaños. Además es una situación que a veces encontramos a nuestro alrededor. Como decía el Papa Francisco, en un mundo a menudo duro con el pecador e indulgente con el pecado.
Duro con el pecador, porque en su conducta se percibe claramente lo corrosivo del pecado, pero indulgente con el pecado, porque reconocerlo como tal significaría prohibirse ciertas libertades que uno se concede. Todos estamos expuestos a este riesgo. Ver lo feo del pecado en los demás sin condenar el pecado en nosotros mismos. Cuando eso ocurre, no solo nos falta misericordia hacia los demás, sino nos hacemos incapaces de recibir la misericordia. Porque es fundamental la sinceridad con uno mismo. La ofuscación del pecado y de la tibieza tiene algo de autoengaño, de ceguera querida. No queremos no ver, o queremos no ver, mejor dicho. Hacemos como que no vemos. Y por eso requiere el perdón de Dios, la intervención del Señor. Jesús, lo veíamos el pasado Viernes Santo, ve el pecado así cuando dice desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nos alejamos de Dios, sabemos y no sabemos lo que hacemos. Nos damos cuenta de que no obramos bien, pero olvidamos tantas veces que por ahí no vamos a ninguna parte. El Señor se apiada de ambas cosas y también de la profunda tristeza en la que nos quedamos después, aunque tardemos a veces en percibirla. San Pedro, aquella noche terrible, sabía y no sabía lo que hacía cuando negaba al amigo con mayúscula. Después lloró amargamente, señala el Evangelio de San Mateo, y las lágrimas le dieron una mirada más limpia y más lúcida. Se dispuso al encuentro con el Señor, al volver al Señor. Tendría que haber como una nostalgia por la casa del Padre Celestial. Nuestro fundador, en unas palabras que todos recordamos, decía, la vida humana es, en cierto modo, un constante volver hacia la casa de nuestro Padre. La conversión y las conversiones sucesivas comienzan y recomienzan con la constatación de que nos hemos quedado de algún modo sin hogar. En la parábola del Hijo Pródigo que narra San Lucas en su Evangelio, capítulo 15, el Hijo Pródigo llega un momento en que, como explicaba el Papa Francisco en una meditación, el Hijo Pródigo siente la nostalgia por el pan recién horneado que los empleados de su casa, la casa de su padre, comen para el desayuno. La nostalgia es un sentimiento poderoso. Tiene que ver con la misericordia, porque nos ensancha el alma. En ese horizonte amplio de la nostalgia, este joven, dice el Evangelio, entró en sí y se sintió miserable. Y cada uno de nosotros puede buscar o dejarse llevar a ese punto cuando se siente más miserable. Cada uno de nosotros tiene su secreto de miseria dentro. Hace falta pedir la gracia de encontrarlo. Hasta ahí las palabras del Papa Francisco. Tiene razón el Papa al decir eso. Aquel hombre de la parábola recapacita, se da cuenta de que fuera de la casa del Padre está en realidad fuera de su misma casa. Esa era su casa. Y la redescubre. Aquel lugar que antes se le antojaba como obstáculo para su realización personal, se revela como
el hogar, que nunca, nunca debió haber abandonado. Pero no solo aquel hombre. Como sabemos, en la parábola hay otro personaje. Y por eso, no solo los que están físicamente lejos de la casa del Padre, también tienen el corazón fuera. Quienes estaban dentro de la casa, en concreto, el hermano mayor de la parábola, aunque no se había ido, tenía su corazón lejos. Por eso para él rigen también esas palabras del profeta Isaías, a las que Jesús se referirá en su predicación. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Son palabras del profeta Isaías. Aquel hermano mayor no dice nunca padre, no dice nunca hermano. Piensa solo en sí mismo. Hace alarde de haber permanecido siempre junto al Padre y de haberlo servido. Por eso decía también el Papa Francisco en otra ocasión, pobre padre, un hijo se había marchado y el otro nunca había sido verdaderamente cercano. El sufrimiento del Padre es como el sufrimiento de Dios. El sufrimiento de Jesús, cuando nosotros nos alejamos, o porque nos marchamos lejos, o porque estamos cerca sin ser cercanos. Hasta ahí las palabras del Papa. Todos nosotros podemos encontrar momentos en la vida en que quizá no hayamos huido, no nos hayamos alejado como el hijo menor, pero percibiremos hasta qué punto somos como el hijo mayor. Son momentos en los que Dios nos da más luz, nos quiere más cerca de su corazón. Son momentos de una nueva conversión, porque no cometemos ordinariamente, pasa eso, los que somos de la obra ordinariamente. No caemos en pecados graves, vergonzosos. Pero tenemos el peligro de que el corazón se nos endurezca un poco. En la conversación entre el hermano mayor y el padre, todos recordamos esa conversación. El hijo que le dice al padre, mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos. Pero en cuanto ha venido ese hijo tuyo que devoró su fortuna con meretrices, has hecho matar para él un ternero cebado. Salta a la vista en esas palabras frente a la ternura del padre que trata de hacerlo entender. Frente a esa ternura, la dureza de su corazón. Su respuesta amarga deja adivinar cómo había perdido la alegría de estar en la casa de su padre. Por eso mismo había perdido la capacidad de alegrarse con él y con su hermano, con el padre y con su hermano. Para uno y otro tenía solamente reproches, solo veía fallas. Y escribe el Papa en uno de sus escritos largos, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la ternura, la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes tienen el riesgo cierto y permanente de que esto suceda. Pensemos, si nos toca de alguna manera. Aquel padre se sorprende de la dureza del hijo e intenta ablandar su corazón, porque aunque había permanecido con él, suspiraba, quizás sin ser él mismo muy consciente, por el egoísmo alocado del hermano pequeño.
El suyo era, pudiéramos decir, un egoísmo más razonable, más sutil, quizá por eso más peligroso. El padre intenta darle explicaciones. Le dice, hay que celebrarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Con fortaleza de padre y ternura de madre, lo reconviene, como diciéndole, hijo mío, deberías alegrarte. ¿Qué te pasa en el corazón? ¿Cómo tienes ese corazón tan duro? También aquel muchacho necesitaba descubrir la misericordia del Padre. Tenía él también necesidad de descubrir nostalgia de la casa del Padre, que es indispensable para volver a Dios. Tibi soli peccavi, el marum corante feci. Contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo a tus ojos, dice el versículo 6 del Salmo 50. El Espíritu Santo, que como Jesús, nuestro Señor, le decía a los apóstoles en la última cena, después de la última cena, en aquella conversación larga que tuvo con ellos, el Espíritu Santo que iba a ir recordando las cosas que quizá ellos no entendían entonces, también será el que convencerá al mundo en lo referente al pecado, como dice también el Señor en el Evangelio de San Juan. Y es el Espíritu Santo quien nos hace ver que esa nostalgia, ese malestar, no es solo un desequilibrio interior, tiene su origen más profundo en una relación que ha quedado herida, porque nos hemos alejado de Dios, lo hemos dejado solo y nos hemos dejado solos nosotros mismos. Y multa de fluximus, escribe San Agustín en el libro de las Confesiones. Cuando nos apartamos de Dios, nos desparramamos en muchas cosas. Esa es la traducción de multa del fluximus. Nos desparramamos en muchas cosas y nuestra casa queda desierta. El Espíritu Santo es quien nos mueve a volver a Dios, que es el único que puede perdonar los pecados. Así como aleteaba sobre las aguas desde el inicio de la creación, así aletea ahora sobre las almas. Es Él, sin duda, el que movió a aquella mujer que aparece en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7. Aquella mujer pecadora que, sabiendo, llegándole noticia de que Jesús estaba en casa de un fariseo muy conocido en aquella localidad, consiguió entrar en la casa, en aquella casa, aunque no estaba invitada, y acercarse a las espaldas del Señor, a sus pies que lo tenía hacia atrás, y sin palabras, porque no se atrevía a hablarle. Su dolor era muy grande. Comenzó a regarle los pies al Señor con sus lágrimas, a enjugarlos con un perfume que llevaba y a enjugarle los pies con los cabellos. Y Jesús, nuestro Señor, radiante, dice de ella aquello de que se le habían perdonado muchos pecados porque había amado mucho. Y es que en la nostalgia por la casa del Padre es nostalgia de amor en definitiva, de cercanía, de la misericordia divina. Es necesidad de volver a poner, en palabras de nuestro fundador, el corazón en carne viva, humana y divinamente transido por un amor recio, sacrificado, generoso.
Si nos acercamos como el hijo menor hasta el regazo del Padre, allí comprenderemos que la medicina para nuestras heridas es Dios mismo. Cuando hacemos eso, podemos decir que entra entonces en escena un tercer hijo, Jesús, que nos lava los pies. Jesús, que se ha hecho siervo por nosotros, como se hizo siervo en aquella última cena, antes de la última cena. Y recordábamos el Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor. Se va poniendo delante de cada apóstol para lavarle los pies, como un siervo. Ese hijo siervo es Jesús. Él, que con palabras de la carta a los filipenses, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Él, que es la extensión de los brazos y del corazón del Padre. Él, que fue el que acogió al pródigo y lavó sus pies sucios. Así hace con nosotros cuando volvemos a Él y prepara el banquete para la fiesta del perdón que quiere siempre darnos. Pero se precisan las disposiciones que tiene que haber en nosotros pecadores. Por eso, las palabras del Salmo en el versículo 12, Cor mundum crea in me Deus, crea en mí, Dios mío, un corazón puro. El Salmo vuelve y une otra vez a hablar del corazón, de un corazón puro, de la necesidad de un corazón puro. Y eso de ninguna manera es como cuestión de narcisismo, ni de escrúpulos, nada de eso. El cristiano, como afirmó alguna vez nuestro padre, no es una especie de maníaco coleccionista y una caja de servicio inmaculada. El cristiano es un hombre y una mujer que quiere amar, que quiere aprender a amar. También cuando viene de abajo, del pecado, y vuelve a la casa del Padre. Y se acerca a esa misericordia ilimitada de Dios. Es cuestión de amor. El pecador arrepentido está dispuesto a hacer lo necesario para curar su corazón, para recuperar la alegría de vivir con Dios. El Salmo dice en el versículo 14, Redemi letitiam salutaris tui, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme, Señor, porque la había perdido y solo tú me la puedes dar, me la puedes devolver, porque esa alegría viene de ti. Y cuando vemos las cosas así, entonces acudimos con deseos de aprovechar de ese manantial de gracia que es el sacramento de la confesión. No acudimos nunca como si fuera una cuestión fría, una especie de trámite administrativo. Por eso nos vienen bien unas palabras del Papa Francisco. Decía, puede hacernos bien preguntarnos, después de confesarme, ¿festejo o paso rápido a otra cosa? Como cuando después de ir al médico uno ve que los análisis no dieron tan mal y los mete en el sobre y pasa otra cosa. Se olvida de ello. No. He recibido tanto. Quien festeja, aprecia, agradece el perdón y ve entonces la penitencia como algo más que una mera diligencia para restablecer la justicia.
La penitencia es una exigencia del corazón que experimenta la necesidad de respaldar sus palabras. Pequé, Señor, pequé, con la propia vida. Por eso San José María nos aconsejaba a todos tener espíritu de penitencia, que es algo permanente que tiene que haber en uno y que nace del amor a nuestro Señor, con un corazón contrito y humillado, como dice también el Salmo 50, en el versículo 19. Y un corazón contrito y humillado comprende que resulta necesario un camino de retorno, de reconciliación, que no se hace de la noche a la mañana. Por eso el espíritu de penitencia se va desplegando en el tiempo. Como es el amor el que tiene que recomponerse para adquirir una nueva madurez, es él mismo el remedio. Amor con amor se paga. Por eso la penitencia es expresión de amor. Es el cariño, perdón, que hace querer sufrir, alegre sin darse importancia, sin cosas raras, aprovechando las oportunidades. Es lo que hizo aquella persona, aquel hermano nuestro, yo no sé decir quién es, pero escuché esta anécdota hace años. Me suena que fue don Álvaro, pero no estoy seguro, que fue al dentista, tenía que hacerle un trabajo, y el dentista le dijo, en el trabajo va a haber dolor, ¿no? Por eso tengo que anestesiarlo. Le pondré una medida de anestesia, pero si el dolor reaparece, no dude usted en decírmelo y le pongo más. Comenzó su trabajo y vio que aquel no decía nada y se complicó un poco el trabajo y entonces le preguntó, mire, pero ¿no está sintiendo dolor? Y la respuesta que recibió fue, no se preocupe, yo tengo mucho que reparar, ¿no? Yo tengo mucha penitencia que hacer. Se quedó a mí muy admirado aquel médico. Aquel tenía conciencia de que el amor lo llevaba a querer ofrecer a Dios con generosidad, sin cosas raras, aprovechando aquella oportunidad, a que no era necesario tampoco que lo ofreciera, pero él quiso. Ese es el sentido. Y ese es el sentido que tienen unas palabras que están al final del ritual de la confesión, una oración que el sacerdote puede decir después de la absolución. Le dice al penitente, ¿no?, que el bien que hagas y el mal que puedas sufrir te sirvan como remedio de tus pecados. Bonito, porque qué poco es una vida para reparar, ¿no? Y tanto podemos ganar al Señor en eso. Jesús en la cruz, después de pedir perdón para los que no sabían lo que hacían, nos confía a todos a los cuidados de su Madre bendita, que allí lo estaba acompañando. Vamos a acudir a ella al final de este rato de oración, para que interceda siempre por nosotros, rogando al Padre Celestial que nos conceda la alegría de la salvación. Concédeme, Señor, la alegría de tu salvación. Y nos ayude a tener, como dice el Salmo 50, un corazón contrito y humillado, que Dios nunca desprecia. Iremos ganando más y más en gracia, porque el Señor da en abundancia a quien sabe ser generoso con Él.